bien, vamos a la palabra. Hemos hablado en los días pasados de la palabra de la cruz, ¿cierto? ¿En dónde fue eso? En la primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 18. Era el versículo base, ¿no? Porque la palabra de la cruz es locura. ¿A quiénes? A los que se pierden. Pero a los que se salvan, ¿esto es a quién? A usted y a mí, a nosotros, ¿es poder de quién? De Dios. Ahora, ¿qué es la palabra de la cruz? La palabra de la cruz es ¿qué? El Evangelio, no se olviden, es el Evangelio. ¿El Evangelio de quién? De nuestro Señor Jesucristo, amén. La palabra de la cruz es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hay una pregunta que es importante. Y la pregunta es, ¿qué es el Evangelio? Pues esa respuesta, alguien diría, bueno, sí, como dice la palabra de la cruz. Interesante, ¿no? Pero ahí donde vamos a tener el pasaje de estudio de esta mañana es en Romanos capítulo 1, verso 16. Ahí encontraremos, ahí está, Romanos 1, verso 16, la definición. Romanos capítulo 1, versículo 16, dice, porque no me avergüenzo del ¿qué? Del Evangelio. ¿Quién dice eso? El apóstol Pablo, ¿cierto? A él lo escupieron, a él lo vituperaron, a él lo maltrataron, le dieron latigazos, fue excluido de muchas sociedades. ¿Por qué? Porque él predicaba el Evangelio de la cruz. Entonces Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de ¿qué? Poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Muy bien. Si usted tiene su Biblia, usted puede marcar varias palabras ahí, en este versículo. La palabra poder, porque el Evangelio es ¿qué? Poder de Dios. La palabra salvación, porque el Evangelio es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. Debe marcar la palabra cree. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. Ya, a todo aquel que cree. Ahora, al final está entonces, dice, al judío primeramente, y después, y también ¿a quién? Al griego. ¿Qué quiere decir esto? Esto, sintetizándolo, está diciendo que a todo aquel que cree de todas las naciones. Al judío y también al griego. El griego representa todos los que son al margen del pueblo de Israel. Y al judío, por supuesto, al pueblo de Israel. Ahora, ¿por qué dice primeramente al pueblo de Israel? Al judío primeramente. Porque, pues sencillamente, allí llegó el Evangelio, allí el Señor obró con poder desde el comienzo. ¿Desde la época de quién? De Abraham. Porque es desde allí donde nacen, del lomo de Abraham, donde nacen ¿quiénes? Los judíos, ¿cierto? Muy bien, entonces vamos a ir desglosando punto por punto, 4 aspectos importantes. Primero, la palabra de la cruz, o sea, el Evangelio del Señor es poder de Dios, poder. ¿Qué significa poder? La palabra poder es donde viene el original, la palabra dunamis. Y el dunamis significa dinamita, de ahí viene la palabra dinamita, es un poder explosivo, un poder sobrenatural, porque es lo que dice, lo mismo que dice Jesús
en Hechos 1:8. ¿Qué dice Jesús en Hechos 1:8? Pero recibiréis ¿qué? Poder. Es el mismo poder del que está hablando aquí. Recibiréis poder ¿cuándo? Cuando venga a ustedes ¿qué? El Espíritu Santo. O sea, es lo que está diciendo el Señor en su palabra. Porque que el Evangelio es el poder de Dios. Poder de Dios. Y como dice el Señor Jesucristo, ese poder lo recibimos, lo aceptamos. ¿Para qué? Para ser testigos de Él. ¿Dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso es que el Evangelio desde entonces ha perdurado, a pesar de todos los esfuerzos humanos para cancelar la palabra de Dios, para desvirtuar la verdad de Dios, para eliminar el Evangelio de Dios. A pesar de eso, el Evangelio se mantiene. ¿Por qué? Porque no es un poder humano, es el poder sobrenatural, es el poder de Dios, es una palabra poderosa, dunamis, dinamita, que nadie la puede eliminar a menos que Dios lo quiera así. Pero Dios, eso fue lo que Dios determinó. Como dice el apóstol Pablo a los Corintios, al Señor le plació alcanzar a las almas. ¿Por qué? La locura del Evangelio. ¿Ya? Le plació. Y sencillamente es eso. Porque el hombre, ¿qué tiene que hacer? Simplemente hablar. ¿Qué tiene usted que hacer? Testificar. Llevar el mensaje. El poder viene ¿de quién? De Dios. Es el Espíritu Santo el que se encarga de que ese poder de su palabra se materialice en cada persona que escucha el Evangelio del Señor. Dios es omnipotente. Como Él es omnipotente, nadie tiene la fuerza, el poder que Él tiene, precisamente por eso, porque su palabra es omnipotente, tiene poder. La palabra de Dios tiene poder y puede hacer y actuar conforme Él determine, conforme Él quiera. Pero aquí hay un pero. ¿Y cuál es el pero? Dios ha elegido usar su poder. Dios ha elegido usar su poder en forma amorosa. Amorosa. Dándonos ¿qué? El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Son las buenas noticias de parte de ¿quién? De Dios. Ahora, siendo Dios tan poderoso, siendo Dios tan omnipotente, porque es el Dios omnipotente, Dios podría borrar a los hombres de la faz de la tierra. A través de la historia, desde el diluvio hasta hoy, tiene todos los argumentos para desaparecer la raza humana. Él lo puede hacer, pero en lugar de hacerlo, en lugar de decir desaparezco a esta raza humana, Él prefiere dar a los hombres las buenas nuevas de salvación. El que no se salva es porque no quiere. Porque la palabra está ahí. El camino al reino de los cielos está escrito. Todos tienen la misma oportunidad. Tenemos la misma oportunidad. Y contamos, como dice el Señor a través de Pablo a Timoteo, Él quiere que todos los seres humanos ¿qué? Se salven. Y por eso mandó a Jesús a morir en la cruz. Y no fue una muerte ahí pasajera, no fue algo jugando, no. Dios se hizo hombre para morir en la cruz, para darnos ese precioso regalo de la vida eterna.
Entonces, esto nos enseña una profunda verdad. ¿Y cuál es la profunda verdad que nos enseña esta reflexión? Que Dios es ¿qué? Amor. Por eso no nos ha desaparecido. Porque así como en la época de Noé desapareció todo y solamente se salvó Noé y su familia, bien podía haberlo hecho de otra manera, aunque él se propuso no acabar con la humanidad con agua. Él lo puede hacer con otra cosa. Él es el Dios omnipotente y él podía simplemente, o él puede simplemente poner su dedo en la tierra y darle un poquitico de fuerza en una orilla. Y en un momentico que la tierra gire un poquito más, ya, con eso tiene para desaparecernos. Sencillo. Él lo puede hacer. Pero no lo hace ¿por qué? Porque Él es amor. O un poquito, empujarlo un poquito al sol, unos milímetros nomás necesita, no necesita más. Y nos desaparece, exactamente. Pero Dios es ¿qué? Amor, es lo que dice primera carta de Juan 4:8, Dios es amor. Y esa es su naturaleza, Él es amor. Dios es amor. Ahora, ¿por qué pasan cosas malas a gente, entre comillas, aparentemente buena? Porque bueno no hay ninguno. Alguien le dijo a Jesús, maestro bueno, y Jesús ¿qué dijo? ¿Bueno yo? ¿Bueno quién? Mi Padre que está en los cielos. O sea, por más que alguien diga, bueno, pero es que yo todo el dinero que me gano se lo doy a mi esposo, y todo el dinero que me gano se lo doy a mi esposa, por más que eso suceda, nadie es bueno como Dios determina debemos ser buenos. ¿Estamos? El único bueno es ¿quién? Dios. El único amoroso es Dios. Esa es su naturaleza. Dios está lleno de compasión, Dios está lleno de gracia, Dios está lleno de misericordia. Él es el Dios de la salvación. Solo Cristo salva. Él es el Dios de la salvación. No hay otra manera, no hay otro camino para llegar a ser salvo. Y es por eso que Dios envió el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra, a este mundo, para que el ser humano pueda ser salvo. ¿Solo a través de quién? A través de Jesús. Nadie más. La segunda palabra que está ahí en ese proceso es ¿cuál? La palabra salvación. Y bajo ese contexto, la palabra salvación debe entenderla y captarla cada persona de esta tierra. Todo aquel que pise, que viva en esta tierra, debe entender que necesita ser ¿qué? Salvo. Necesita ser salvo. La esperanza de la humanidad solamente está en ¿quién? En la salvación de Dios. Porque hay otra salvación. El ser humano es eterno. Dios lo hizo así, nos hizo así, eterno. Puso eternidad en nuestra vida. El problema aquí es que al final, como dice Pablo a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 1:18, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero dice que, pero a los que se salvan. O sea que al final solamente quedarán dos grupos. ¿Quiénes? Los que se salvan y los que se pierden. No hay otra opción. O sea que usted estará entre los que se salvan o entre los que se pierden. Usted estará entre los que entraron por la puerta angosta o los que entraron por la puerta ancha. Y esos que van por la puerta angosta conduce ¿qué? A la salvación. Y los que van por la puerta ancha conducen hacia ¿qué? A la perdición. No hay opción. O usted será cabrito o será oveja.
No hay opción. 2 grupos simplemente. No hay más. Y esa decisión, lamentablemente, usted la tiene que tomar aquí y en sus 5 sentidos. Porque cuando usted deje de respirar en esta tierra, en la eternidad, después de que pase ese umbral, nadie puede hacer nada por usted y usted ya no podrá hacer nada para cambiar su destino eterno. Necesita entregarle su vida a Jesús. ¿Y de qué manera? ¿De qué manera? La tercera palabra en la que vemos en este versículo 16 de Romanos 1 es creer. ¿Por qué? Dios salva a todo aquel que ¿qué? Que cree. Por más que su mamá ore por usted y le clame a Dios por usted, si su hijo no cree, se perdió. Por más que usted ore por su mamá y su mamá no cree, se rehúsa a creer, se perdió. No hay opción. ¿Por qué? Porque dice el Señor que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Podemos interceder por nuestros hijos, podemos interceder por nuestros padres, podemos interceder por nuestros hermanos, pero al final cada uno de ellos tiene que tomar su absoluta decisión. No hay forma, no hay otra manera. Dios es claro. Y lo peor del caso es que cuando estemos ante la presencia de Dios, todo ser humano enmudecerá. No tendrá argumentos para decirle, ¿por qué yo aquí, Señor? ¿O por qué allá, Señor? ¿O por qué? Nadie. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado una conciencia y todos tenemos la palabra de Dios escrita en nuestro corazón. Entonces no hay ninguna manera de cuestionar el por qué no, ni echarle la culpa a nadie. Porque al fin y al cabo todo mundo, o todos aquellos que se les habla de la palabra de Dios, al final oyen y al final ¿qué? Hacen lo que les da ¿qué? La real y auténtica gana. ¿Y qué puede hacer usted? Nada. ¿Qué puede hacer usted, padre, por sus hijos si sus hijos no quieren escuchar la palabra de Dios? Nada. No podemos hacer nada. Entonces, Dios salva a todo aquel que cree. ¿Cuál es el pero? ¿Cuál es el pero? Que una persona que cree de verdad, si usted realmente cree de verdad, el que cree de verdad, de todo corazón, le ha entregado su vida al Señor, esa persona ¿qué debe hacer? ¿O qué hace? En el momento en que cree de verdad, se compromete a sí mismo con lo que ¿qué? Cree. Si una persona no se consagra a lo que cree, realmente no ha ¿qué? Creído. Tan sencillo como eso. Debo consagrarme a lo que creo. Yo creo que Jesús es mi Salvador. Yo creo que Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Yo creo que sin Cristo nadie va al reino de los cielos. Ahora, conságrate, pues, entonces, si es verdad, si es que lo crees. La verdad es una. Y no son muchas verdades, es una. Él lo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie llega al Padre si no es a través de mí. Entonces, la verdadera creencia
es que es consagración. El que cree, acto seguido debe ¿qué? Consagrarse. ¿A qué? A lo que cree. Yo creo en Jesús, me consagro a Jesús. Es la única manera de ir al reino de los cielos. De modo que Dios salva a la persona que cree, o sea, a la persona que realmente consagra su vida al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero es que yo iba a la iglesia. Sí, ibas a la iglesia. ¿Y tu mente dónde estaba? ¿Tu corazón dónde estaba? Cuando salías de la iglesia, ¿cuál era tu proceder? El primer evangelio, Isaías 53 es el primer evangelio. El primer evangelio, Isaías 53 dice, su primera frase dice, Isaías 53, 1 dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Desde el Antiguo Testamento, está hablando 750 años antes de Cristo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Ese es el punto. Y hoy seguimos haciendo la misma pregunta. ¿Crees? ¿Crees realmente? Cuando dice Pablo en el capítulo 10 de Romanos, la milenaria frase hacia compartir el Evangelio. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si que creyeres en que en tu corazón es, la palabra es creer. Por eso Pablo dice, porque es poder de Dios, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y si crees, entonces conságrate a Jesús. Creer el mensaje es el camino a la salvación. No es simplemente ir a la iglesia. No es simplemente decir yo creo. Cualquiera puede decir yo creo. Porque hasta los demonios dicen que ellos creen. Pero ellos ¿qué hacen? Tiemblan, dice Santiago. ¿Los demonios creen en Dios? No, ellos dicen creemos en Dios, pero tiemblan. ¿Quiénes fueron los primeros que distinguieron a Jesús? Que identificaron a Jesús cuando vino a esta tierra. ¿Quiénes fueron? Los demonios. Los espíritus inmundos. Ellos descubrieron que Él era Jesús, el Hijo de Dios. ¿Y qué hacía Jesús? Al principio decía, cállate. ¿Por qué? Porque ellos lo exponían ante la gente para que ellos supieran que ese era el Hijo de Dios. Entonces, creer el mensaje de la cruz, creer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, es el camino a la salvación. Y ese mensaje del Evangelio debe estimular nuestra fe. Y para estimular nuestra fe hay 3 pasos en el creer. Primer paso para el creer. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Oír. Porque la fe viene por... ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Eso lo dice Romanos 10, 17. Entonces lo primero que yo tengo que hacer es ¿qué? Escuchar. Estar dispuesto a escuchar. Si no escucho la palabra de Dios, ¿cómo voy a activar mi fe? ¿Cómo voy a creer? Mire lo que dice primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Por lo cual, le dice Pablo a los tesalonicenses, a la iglesia de Tesalónica, por lo cual también nosotros,
sin cesar. O sea, no paramos. No es sin cesar, no, sin cesar, ¿no? Damos gracias ¿a quién? A Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, ¿que qué? Que oísteis, ¿de quién? De nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según qué? Es en verdad, ¿qué? La palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Cuando escuchas la palabra, el evangelio, ¿qué estás escuchando? ¿Estás seguro de que estás escuchando la palabra de Dios? ¿Estás convencido de que es palabra de Dios? Y tienes la capacidad, Dios te ha dado a todos, nos ha dado la capacidad de discernir, de entender que cuando un predicador está hablando, si está hablando palabra de Dios, podemos discernirlo, y si no está hablando palabra de Dios, también podemos discernirlo para cancelarlo. Como los hermanitos de Berea, cuando escuchaban el mensaje, iban a la palabra para ver si era tal cual lo que les estaban diciendo, si era verdad, palabra de Dios. Lo segundo que podemos mirar en el creer es asentimiento mental. Asentimiento, o sea, estar de acuerdo. Debemos estar de acuerdo en que el mensaje es que palabra de Dios, de que el mensaje es real. Sin embargo, hay muchos que oyen la palabra, muchos no creen que sí, es de Dios, sí, es palabra de Dios. ¿Pero qué? ¿Cuál es el pero ahí? No cambian su conducta. Y están en la iglesia y no cambian su conducta. ¿Y por qué debemos cambiar la conducta? Para que armonice con el conocimiento que tenemos de la palabra de Dios. Por ejemplo, hay personas que saben que el médico le ha dicho no puede comer mucho y sin embargo saben que les hace daño el comer mucho, y sin embargo, ¿qué es lo que hacen a día tras día? Comer todo lo que les dan y más de lo que les dan. Entonces, al final, ¿qué? No sabes que te hace daño, pero sigues comiendo. Es como el fumador, ¿cierto? Los fumadores. El médico le dice, usted le dice, mira, eso da cáncer, eso no te conviene fumar. Y sin embargo, ellos, ¿qué? Siguen fumando. No les interesa. Dice que no pueden dejar de fumar. Saben que les hace daño, saben que les va a hacer daño, que les va a seguir haciendo daño, pero ellos siguen, ¿qué? Fumando. Ahí está el problema. Muchos no cambian su conducta, aunque saben que deberían hacerlo. Y esa persona que no cambia su conducta en la iglesia es una persona de doble mentalidad. O sea, sabe, escucha la palabra, sabe que es palabra de Dios, pero sigue actuando como le da la real y auténtica gana. Es una persona de doble mentalidad. Conoce la verdad, está de acuerdo con la verdad, pero no obedece la verdad. Necesitamos obedecer la verdad. Esa persona no tiene una fe bíblica. Su fe no es bíblica. ¿Por qué? Porque no está haciendo lo correcto. Mire lo que dice Santiago en el capítulo 4, versículo 8. Santiago 4, 8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Oigo la verdad, estoy de acuerdo con la verdad, pero no me acerco a Dios. Por eso es que mucha gente no recibe la palabra. ¿Sabe por qué no la recibe? Porque no quieren cambiar, quieren seguir siendo los mismos. Ellos, no, es que ahí le prohíben hacer cosas a uno, le dicen a uno.
Es que ahí le prohíben hacer cosas a uno. El Espíritu Santo nos va convenciendo de que necesitamos ¿qué? Cambiar. Entonces, acerquémonos a Dios y Él se acercará a nosotros, a vosotros. Pecadores, ¿qué? Limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Tenemos que... El tercer paso para creer que nos lleva a esta palabra, este versículo de Santiago 4:8 es el paso de la entrega. Entregarnos. Escucho, creo, me entrego. Escucho la palabra, creo en la palabra, me entrego a lo que dice que la palabra. Cuando el Nuevo Testamento habla de fe, habla de entrega total. Tener fe es entregarse totalmente. De entrega a un compromiso. Un compromiso que personal, único. Dios y yo con la verdad. Dios y usted con la verdad. Porque su palabra es verdad. Esa es la entrega. Entregarse. Entonces, el proceso es, primero, la persona oye la verdad. Segundo, está de acuerdo con la verdad. Tercero, se compromete y rinde su vida a la verdad. Entonces, la verdad, o sea, que es la palabra de Dios, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, esa verdad llega a ser que parte de su mismo ser. Parte de su vida, parte de su conducta. Esa verdad, el Evangelio, llega a ser su identidad, en otras palabras. Por eso es que una persona, cuando anda de esa manera, donde llega, que vaya, donde quiera que llegue, le van a decir o le van a preguntar, ¿usted es cristiano? Porque el Evangelio es su identidad, lo van a identificar. ¿Con quién? Con Jesús. Entonces la fe salvadora es creer en el Señor Jesucristo y entregarle su vida total y plena a Jesús. La fe salvadora es creer en quien es el Señor Jesucristo. ¿Quién es Él? ¿Qué ha hecho Él? Y confiar en Él. ¿Quién es Él? El Hijo de Dios. ¿Qué hizo? Murió en la cruz, vino, se hizo hombre, dejó su posición en el reino de los cielos, sus momentos, su eternidad tranquila, calmada, feliz, en el reino de los cielos, dejó esa comodidad para venir a caminar en medio de los pecadores, andar con los pecadores, hablar con los pecadores, darle dolor de cabeza a esos 12 que tenía ahí de discípulos, le daban dolor de cabeza cada rato, y dice, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes, hombres de poca fe? Y al final, ¿qué? Él vino y murió en una cruz. ¿Por quién? Por usted y por mí. Entonces, ¿qué hizo? Murió por nuestros pecados. Se hizo maldición, siendo santo, santo, santo. Se hizo maldito por nuestros pecados. ¿Qué tenemos que hacer? Confiar en Él. Ahora, confiar en Jesús es poner la vida de cada creyente en sus manos. Y tiene 3 elementos importantes ahí. Creer que Él se encarga de ¿qué? De mi pasado. Jesús se encarga de ¿qué? De mi pasado. ¿Y qué es su pasado? ¿Qué es nuestro pasado? Con una palabra, ¿es qué? Pecado. ¿Y Él se encarga de qué? De mis pecados. No importa qué tan terribles hayan sido sus pecados, Él se encarga de ellos. Él dice que ¿qué? Los dejó clavados en la cruz. Pero en el Antiguo Testamento dice que Él los tira al fondo del mar y ya no se acuerda más de ellos. Él se encarga de tus pecados. De modo que si usted todavía tiene pecados que le atormentan, es porque todavía no cree en Jesús,
No creen que Dios le ha liberado de esos pecados. No cree que Él ha pagado por sus pecados. No importa qué tan terribles hayan sido, Él los manda al fondo del mar. Y simplemente cuando tenemos el encuentro con Él, Él te dice, vete y no que peques más. Es todo. Lo segundo, al creer en Jesús, es que Él se encarga del presente. ¿De qué? Del presente. ¿Y cuál es nuestro presente? Aquí y ahora. O sea, Él nos cuida, Él nos protege, Él nos ha mandado ¿a quién? Al Espíritu Santo, al otro Consolador, que es el Espíritu Santo, para que nos guíe ¿a qué? A toda verdad, para que nos lleve por la senda correcta. Él es nuestro asesor, podemos preguntarle, podemos clamarle, podemos colocar nuestros problemas en sus manos, nuestros pensamientos en sus manos, nuestras ideas en sus manos, y Él se va a encargar. Es nuestro mejor socio, es nuestro Salvador, pero también es cuando dejamos que Él obre en nuestra vida, Él se va a encargar de toda situación en nuestra vida. Cuando no hay escasez en nuestra vida, podemos clamarle a Él y Él lo sabe. Y Él va a mandar la lluvia, temprana y tardía. Él la va a mandar. Él va a mandar las bendiciones. Y Él dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas nuevas que tú no conoces. Y como dice el mismo Pablo, dice, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido a corazón de hombre, son las que ¿qué? Dios ha preparado, ¿para qué? Para aquellos que creen en Él. Para que los que le temen a Él, para los que confían en Él. Ese es nuestro Dios. Y lo tercero, Él se encarga de nuestro pasado, se encarga de nuestro presente, pero también se encarga de ¿qué? De nuestro futuro. ¿Y cuál es el futuro? Nos libra de la condenación eterna. Nos libra de la ira ¿de quién? De Dios. Porque Dios un día va a desatar su ¿qué? Su ira. Y ahí está el problema. ¿A dónde vamos a parar? Si toda persona que no le haya entregado su vida a Jesús va a pasar por la ira de Dios. Si todavía está vivo cuando Jesús venga a levantar a su iglesia. Y si ya ha fallecido, si ya se ha ido, bueno, no resucitará con Cristo. Resucitará después, ¿para qué? Condenación eterna. Es lo que dice la palabra de Dios. Apocalipsis. Cuando una persona cree, debe hacer lo que dice el Salmo 50:23. El Salmo 50:23 tiene una frase que dice, al que ordenare su camino, le daré ¿qué? O le mostraré ¿qué? La salvación de Dios. Si yo creo que Jesús es el Señor, creo que Jesús me salvó, creo que Jesús me da vida eterna, creo que Jesús es mi único y suficiente Salvador, entonces una de las características o uno de los atributos de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo es ¿qué? Santidad. Entonces, sin santidad, ¿qué? Nadie verá al Señor. ¿Eso qué implica? Que yo debo ordenar mi camino, porque el pecado no tiene entrada al reino de los cielos, porque el reino de los cielos es para santidad. No hay perdición. Que no se haya arrepentido, que no se haya reconocido antes ante la presencia de Dios. Ordena tu camino. Ordena tu camino. Porque el Evangelio enfatiza, incluso desde el Antiguo Testamento, la palabra de Dios hace hincapié en que cada persona que se acerca a Dios debe ¿qué? Ordenar su vida.
debe ordenar su vida. Es serio, muy serio. Gálatas 5:19. El asunto es serio, absolutamente serio. Gálatas 5:19. El asunto es serio. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, dice la palabra del Señor, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto no necesita mayor interpretación. Porque mucha gente en la calle dice, no, al final Dios no manda a nadie al infierno, todos vamos al cielo. Oh, sí, pues eso no es lo que dice la Biblia. Esto no es lo que dice la Biblia. Es más, aquí lo dice a los Gálatas, pero ya finalizando el libro de Apocalipsis, en Apocalipsis 21:8, ahí también dice el Señor, pero los cobardes e incrédulos, ¿quiénes son los cobardes? Los cobardes e incrédulos son aquellos que son cobardes porque no quieren aceptar a Jesús. Los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los que mentirosos. ¿Hay algún mentiroso aquí? No me lo diga. Hable con Dios. Hable con Dios, ¿ya? Y todos los mentirosos que tendrán su parte, ¿en dónde? En el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. No me digas que yo iba a la iglesia, pero igual salías de la iglesia a decir mentiras. Tan sencillo, ¿no? Como eso, ¿no? Una mentirilla, sencilla. Una mentirilla piadosa. Te manda al infierno. ¿Quién? El Señor, no, la mentira. Entonces, ahí está. No se trata, ¿cierto?, de simplemente decir yo soy cristiano, yo voy a la iglesia y de pronto, no, se trata de decir, sí, yo creo en el Señor, pero cuando yo creo me comprometo con el Señor, y cuando yo me comprometo con el Señor debo ordenar mi camino. Y como siempre les digo, la vida cristiana tiene un montón de aristas en las cuales yo tengo o de puertas que están abiertas en su vida personal. Una persona que todavía no le entrega su vida a Cristo tiene un montón de puertas abiertas y tiene cuando llega a los pies de Cristo, tiene que empezar a cerrar las puertas. Cerrar las puertas. Aquí hemos tenido familias o parejas que llevan, no sé, 50 años de vivir juntos y no se habían casado, y los casamos aquí. Porque tienes que ordenar tu vida. Si no se ha casado, uno debe casarse. Debe ordenar su vida. Y toda puerta abierta que hay ahí, malas palabras. Hay gente mal hablada, ¿no?
Y si usted lo quiere conocer, los mal hablados, cuando están hablando con su gente, sus paisanos allá en su tierra, su familia allá. Si usted alcanza a escuchar alguna palabra, no, ¿y quién es este? ¿Y quién es esta? No, es que así hablamos allá, ¿ves allá? Así. Pero es que Dios no tiene culturas. Cualquiera sea tu cultura, cuando llegas a los pies de Jesús, es una sola, aquí está. Es la palabra, tienes que ajustarte, ordena tu camino, empieza a corregir tus malas palabras. Empieza a corregir cada mala palabra que salga de tu boca. Elimínala. Qué bueno cuando en las casas hay niños, ¿no? Y los niños dicen malas palabras en la iglesia. Y entonces le dicen, mire, su niño dijo una mala palabra. Ay, yo le he dicho que no diga tantas malas palabras, y lo regañan y todo eso. No, regáñese usted misma, porque es que es en su casa que oye las palabras. No en la iglesia, la oye en su casa, y como la oye allá, así mismo es el lenguaje que él está tomando, ¿cierto? Es que ese es el problema, ¿no? Entonces queremos que los hijos sean lo contrario de lo que somos nosotros en la casa. Somos del Señor, y cuando somos del Señor somos transformados, cambiados, y no hay otra vida para mejorar otra vida y pasar, no hay tal que valga. La palabra de Dios es clara, está establecido que el ser humano muera una vez y después ¿qué? El juicio, punto. O vas al cielo o vas al infierno, no hay otro camino para sí. No hay un intermedio. Entonces, si te quedaste con el tema del ¿cómo es, hermana? Del purgatorio, olvídate de ese purgatorio. ¿Ya? Si quieres que le van a ir a pagar a la iglesia católica una misa para que lo saquen del purgatorio y lo lleven a la presencia del Señor, olvídate, no hay tal cual. Y para irte mirando, la cuarta palabra de nuestro versículo del día, Romanos 1:16, creer. La otra palabra es que salvación. Dios salva a todos y a todas las personas de la tierra que decidan entregarle su vida a Jesús. Sean judíos, sean griegos, sean colombianos, sean salvadoreños, sean nicaragüenses, sean mexicanos, sean de donde sea, ¿cierto? Hondureños, usted si le entrega su vida a Jesús, usted va al cielo, al reino de los cielos, si realmente lo ha hecho de todo corazón, si ha seguido los pasos del creer. El creer es que yo debo ¿qué? Ordenar mi vida. El Señor le mandó a decir a un rey, ¿cierto? Le dijo, dile a Ezequías, ¿no? Que ordene su casa porque de cierto que morirá. Y todos estamos llamados a mantener la casa ¿qué? Ordenada, hermano. Mantenga su casa ordenada. ¿Qué es su casa? Su corazón, su mente, su vida. Manténgala ordenada, porque del día y la hora que tengamos que partir de aquí, no sabemos. Cuando el Señor dice, primeramente el judío, ese primeramente no significa que Dios tenga favoritismo por los judíos. Nadie es favorito ante Dios. Bueno, sí, hay personas que son favoritas de Dios. ¿Quiénes? Los obedientes. Los que obedecen la palabra, los que son ordenados, exactamente, los que se esfuerzan por agradarlo a Él todos los días, esos son favoritos de Dios. Pero Dios no tiene un pueblo favorito. Primero porque cuando Dios decide crear a Israel, es porque Israel tenía una tarea. ¿Y cuál era la tarea de Israel? Llevar el mensaje de Dios a las naciones. Pero Israel no hizo lo que Dios determinó. Por eso la historia de Jonás, ¿se acuerda?
Jonás representa al pueblo de Israel. Le está diciendo Dios, ve y predica ¿en dónde? En Nínive. Ve y lleva el mensaje a Nínive. ¿Y qué hizo Jonás? No, yo por allá no voy porque seguro que voy a hablarles y el Señor se va a arrepentir y esta gente se va a salvar y nada, porque va a perder mi tiempo por allá. Pero esa era la tarea. Esa era la tarea del pueblo de Israel. Pero como ellos no quisieron, como ellos rehusaron, entonces ¿qué hizo Dios? Ok, entonces no quisieron. Jesús viene, a lo suyo vino, los suyos le rechazaron, pero a los que le aceptan les dio potestad de ser ¿qué? Hechos hijos de Dios. Tan sencillo como eso. La niña Génesis dice amén. Ella dijo amén, dijo ahí. No sé si ustedes lo entendieron, yo lo entendí clarito. Amén, dijo ella. ¿Ya? Entonces, cuando el Señor dice al judío primeramente, está yendo al judío primero en el tiempo, o sea, porque a ellos vino el Señor. Dios no tiene favoritos. Sencillamente el evangelio fue llevado primero ¿a quién? A los judíos. Ellos tenían que ser el canal a través del cual Dios envió su palabra, Dios envió sus profetas y Dios finalmente envió a su Hijo Jesús. Todo salió por allí. ¿Para qué? Para el mundo, para las naciones. Por eso Jesús se los dijo a ellos: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El evangelio es poder de Dios y puede llegar a toda nación. El evangelio es poder de Dios para salvación y puede llegar a cualquier persona sin discriminación. Todos tenemos la misma opción. El evangelio es poder de Dios para todos, sin discriminación de raza, de color, de condición. Ninguna circunstancia que esté atravesando puede limitarlo o depravación. No importa la condición en la que hayas estado, el evangelio sigue siendo poder de Dios para salvación a todo aquel que cree.